Buen día, el día de hoy vamos a tocar este tema, lo que son leucemias agudas. Ya habíamos tocado en clases previas lo que son las neoplasias mieloproliferativas de tipo crónicas, que es un problema básicamente de proliferación de células maduras. Ahora vamos a tocar el problema de las leucemias agudas. Las leucemias agudas es un problema de diferenciación, es decir, las células inmaduras, las stem cell, no llegan a madurar, tienen un problema de no llegan a diferenciar y así inmaduras e indiferenciadas empiezan a proliferar. Entonces, las leucemias agudas es un desorden maligno de los leucocitos. Hay una falta en la diferenciación normal de las stem cell, es decir, las stem cell se quedan en el estadio inmaduro. La mayoría se queda en la etapa, como habíamos visto, en la etapa más inmadura, en donde las células no tienen ninguna diferenciación. Y por lo tanto estas células primitivas se acumulan en la médula ósea, ¿no? Así, células primitivas, aberrantes, inmaduras, empiezan a acumularse en la médula ósea, no dejando que la hematopoiesis se dé de manera normal, ¿no? Esta alteración en la diferenciación nos puede dar lo que es la leucemia mieloide aguda o la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, es un desorden maligno de los leucocitos que inician las stem cell, en el cual estas células aberrantes, inmaduras y sin diferenciación, llamadas blastos, constituyen más del 20% en médula ósea. Esta es la definición que tiene la OMS. Basta que en médula ósea haya blastos, más del 20% en médula ósea, constituye una leucemia aguda. Si tiene menos del 20% en médula ósea, es un síndrome mieloproliferativo, es algo crónico. Entonces esta es la gran diferencia y este es el gran costo, 20%. Habíamos mencionado, solo para recordar, ¿no? La célula progenitora, la stem cell hematopoyética, ¿no? Que vamos a tener varios troncos, dos troncos progenitores, ¿no? Los cuales nos van a dar pues la serie megacariocítica, que al final nos van a dar las plaquetas, la serie eritroblástica, que nos va a dar los eritrocitos, la serie de los mieloblastos, ¿no? Que nos va a dar pues todas las células, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Y hay otra serie que va a venir acá desde el tronco, un problema de las stem cell. Desde las stem cell hay otro tronquito que nos va a dar pues los linfocitos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se suscita el problema? Se suscita a nivel de acá o a nivel de acá, siempre a nivel de las stem cell que son progenitoras. Entonces el problema va a suceder aquí, que aquí no va a poder diferenciarse de esos progenitores y van a proliferar las células totalmente inmaduras. Entonces estos blastos van a proliferar esto, mieloblastos, o van a proliferar estos linfoblastos, ¿no? Porque el problema se va a dar a este nivel, no va a poderse diferenciar, o va a haber una diferenciación, pero una diferenciación que va a quedar interrumpida a este nivel o a este nivel, ¿no? La epidemiología. Los niños, la mayoría, tienen la leucemia linfoblástica aguda. El pico de incidencia se da hasta los 4 años de edad, se da en los niños muy pequeñitos, y luego va a haber otro aumento de incidencia en los pacientes que tengan a partir de 40 años, ¿no? Tengamos en cuenta que en los niños las leucemias pues tienen un alto porcentaje de curación, entre el 60-80% aquí en Perú, e incluso y en el extranjero hasta un 90% de curación alta, con buenas tasas de respuesta. Ya en los pacientes adultos las leucemias cambian, ¿no? En la leucemia linfoblástica aguda, que en el niño pues tiene un porcentaje de curación del 80%, en los mayores pues baja hasta un 20-30%. La leucemia mieloide aguda es más de los adultos y lamentablemente tiene una baja tasa de curación. Aquí en Perú está entre el 20, 30, máximo 40%, ¿no? La mayoría de estos no responden al tratamiento. Acá veamos un cuadrito en donde veamos, ¿no? Justamente la leucemia linfoblástica aguda es más común en las primeras etapas de la vida,
cayendo y luego volviendo la incidencia a aumentar a la edad de 40 años. En cambio, la leucemia mieloide aguda es mucho menos, es más frecuente en adultos mayores y menos frecuente en la niñez. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tengamos en cuenta, si son niños, que es donde el primer cáncer en niños son las leucemias, ¿no? Y si es niños, vamos a tener factores hereditarios, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, un niño que nazca con síndrome de Down tiene mayor riesgo de desarrollar leucemia. Antes del año, leucemia mieloide, y pasando ya el año, la leucemia linfoide. Los niños con anemia de Fanconi también, el Fanconi es una enfermedad hereditaria, por lo tanto tiene mayor riesgo de transformarse en algún momento a leucemia aguda o a un síndrome mielodisplásico. Síndrome de Wiskott-Aldrich, que también es un problema, cursa con inmunodeficiencia y plaquetas bajas, también tiene el riesgo de transformarse en leucemia. Neurofibromatosis, un hermano gemelo con un niño con leucemia también tiene mayor riesgo. Entonces tengamos en cuenta los Fanconi y los niños con síndrome de Down. Los adquiridos. Se ha tratado de estudiar, pues, varios factores. ¿Por qué? Porque muchos padres con los niños nos preguntan ¿qué pasó? ¿Por qué mi niño tiene leucemia? Si no tienen estos factores hereditarios dentro de los adquiridos, está exposiciones a tóxicos, benceno, radiación, desorden previo hematológico, que el niño tenga una neoplasia mieloproliferativa, un síndrome mielodisplásico, pero realmente muchas veces no se puede comprobar o no se puede diagnosticar qué cosa fue lo que desencadenó la leucemia. ¿Cuáles son las características clínicas de una leucemia aguda? Tengamos en cuenta que la leucemia aguda, como es un desorden de la stem cell que no ha podido diferenciar, en la médula se van a quedar células totalmente indiferenciadas, células aberrantes, con nucleolos, con gran cantidad de citoplasma, células que realmente no cumplen ninguna función. Son células totalmente indiferenciadas, aberrantes. Y estas células así indiferenciadas y aberrantes empiezan a proliferar. No cumplen ninguna función estas células. Realmente no tienen forma ni función de nada. Esto empieza a infiltrar no solo a la médula, sino que también puede infiltrar y sale a sangre periférica e infiltra otros órganos. Infiltra hígado, vasos, sistema nervioso, puede infiltrar testículos, ovarios, infiltra lo que es la sinovia, por eso los niños están con dolores articulares, ¿no? Y las características clínicas derivan de la infiltración de la médula ósea. Si está, por ejemplo, los blastos infiltrados en la médula ósea, no va a haber eritropoiesis, no va a haber megacardiopoiesis, por lo tanto va a tener plaquetopenia, va a tener anemia, neutropenia. Si infiltra la sinovia, va a tener dolores articulares, infiltra ganglios, va a tener linfadenopatía, va a tener hepatosplenomegalia. Si infiltra, por ejemplo, ganglios mediastinales, puede hacer síndrome de vena cava por la gran masa que puede haber en el intestino. Infiltra el sistema nervioso central, infiltra pares craneales, puede haber parálisis facial, infiltración retroorbitaria, en fin. Y hay orquiepididimitis también, porque infiltra a nivel testicular. Hay infiltrado de pleura. Entonces realmente todas las características clínicas dependen de qué cosa esté infiltrando las células leucémicas. En adultos, por ejemplo, ¿cómo puede debutar un adulto? Puede debutar con infiltraciones a nivel de las encías, haber una gran hipertrofia gingival, incluso hay infiltración cutánea. Realmente la leucemia puede infiltrar cualquier cosa. Infiltra, por ejemplo, la piel causando las leucémides. Entonces puede haber por la infiltración dolor óseo, hay infiltración de meninges, entonces puede haber cefalea, parálisis de nervios craneales, hay hepatosplenomegalia, ensanchamiento mediastinal, provocando síndrome de vena cava superior, masas testiculares y dolorosas, infiltra piel, encías, que no infiltra la leucemia. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos? Si nosotros le hacemos una historia clínica, por ejemplo, a un niño, incluso a un adulto, la historia es corta. Esto no viene que es algo larvado, prolongado, ¿no? Historia corta de síntomas, 3 semanas al máximo, 2 semanas o días, ¿no? Más a lo mucho 2 semanas. Tiempo de enfermedad de 2 semanas, 10 días, 15 días, ¿no? Que viene con fiebre, sudoración, malestar.
Y va a haber falla de la médula ósea, puede venir con alguna infección por la neutropenia, puede venir con sangrado por la plaquetopenia, viene con hemorragia, con epístasis, equimosis, con palidez por la anemia, ¿no? Si es un tipo de leucemia especial, que es la leucemia mieloide aguda tipo M3, la promielocítica, puede venir con coagulación intravascular diseminada, puede venir con trastorno de coagulación, con sangrado, a los pacientes hacen sangrado intracraneal, hacen hemorragias digestivas, sangrados pulmonares, ¿no? En el examen físico le encontramos linfadenopatía, hepatitis pleuromegalia, infiltración de meninges, como ya habíamos visto, o testículo más en las leucemias linfoblásticas agudas, infiltración de piel y encías en las leucemias mieloides agudas. Entonces, los síntomas son de fallo medular, básicamente, ¿no? Anemia, neutropenia, trombocitopenia. Por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar? A pesar de que puede haber gran leucocitosis en los pacientes con leucemia, esos leucocitos los contadores automatizados los cuentan como si fueran, a los blastos los cuentan como leucocitos, porque son parte de la serie blanca. Sin embargo, cuando uno ve la lámina, pues son células totalmente aberrantes e indiferenciadas. Por lo tanto, hay neutropenia. A pesar de haber leucocitosis, hay neutropenia y la función de estos neutrófilos incluso está alterada. Los pacientes pueden venir infectados a causa de esto con infecciones fúngicas severas. Puede haber candidiasis oral, puede haber incluso aspergilosis pulmonar. Hay infecciones bacterianas en piel, faringe, siempre revisar zona perianal. Vienen con síntomas, con signos de sangrado por la misma trombocitopenia, por alteración en los factores de coagulación, vienen con equimosis, sangrado gingival, hemorragias peritoneales y en paladar, epíxasis. En general son pacientes muy complicados. Diagnóstico. Una vez que nosotros le hemos hecho la historia clínica al paciente, lo hemos evaluado y clínicamente es una leucemia, le pedimos un hemograma, siempre un hemograma completo, no olvidarnos el perfil de coagulación para descartar que no sea una leucemia promielocítica en donde tenemos un fibrinógeno bien disminuido, un perfil de lisis tumoral que incluye, ¿no? Lo que es el perfil renal, ¿no? Una urea, creatinina, tenemos que ver electrolitos, ¿no? Potasio, a ver si hay hipercalemia por la lisis tumoral, calcio porque hay hipocalcemia, hiperfosfatemia, tenemos que ver la función hepática, ¿no? Para ver cómo están las transaminasas. Luego de que ya hemos pedido pues todo el examen completo, procedemos a hacer el procedimiento. Se realiza el aspirado de médula ósea, donde vamos a tomar varias muestras, ¿no? Solo para hacer el mielograma o el extendido, sino también tenemos que tomar otras muestras para estudios citogenéticos, para estudios de inmunotipificación y para estudios moleculares. Supongamos que nosotros le hacemos un aspirado, podemos sacar una muestra. Muchas veces la muestra puede no tener espículas o estar hemodiluida, pero igual nos es útil para poder ver, ¿no? Para poder ver los blastos. Muchas veces, como hay gran infiltración en la médula ósea, la médula ósea, como se dice, como nosotros decimos, está tapada por tanta infiltración y no se puede aspirar, no hay manera de obtener muestra. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer, digamos, el procedimiento dry tap y tenemos que hacer una biopsia de hueso. Sacamos un pedacito de hueso de esa misma zona del paciente. Si es que si llegamos a obtener muestra, tomamos uno para hacer el extendido, el mielograma, otro tubito para tomar la muestra para tipificar a la leucemia, otra muestra para la parte citogenética, para hacerle un cariotipo, y otra para estudios moleculares que se hacen mediante PCR, ¿no? Entonces tomamos 3 muestras más aparte del mielograma. ¿En qué consiste en hacer el inmunofenotipo? Ya habíamos visto primero, esto es el mielograma, es parte del extendido. Nosotros confirmamos que es una leucemia por morfología y esperamos los resultados del inmunofenotipo, que nos salen un día o 2 días, ya nos traen el resultado. ¿Para qué nos sirve el inmunofenotipo? Nosotros de manera morfológica, cuando vemos la lámina al microscopio, podemos definir si es una leucemia.
leucemia mieloide o linfoide según las características morfológicas. Incluso hay clasificación morfológica de la FAP, tanto para la leucemia linfoide como para la leucemia mieloide, ¿no? Para la leucemia linfoide, la clasificación de la FAP tenemos FAP L1, L2 y L3, es de acuerdo al tamaño del blasto, ¿no? Que nos da una idea de qué puede ser. Igual, en la leucemia mieloide tenemos la clasificación de la FAP, donde nos da M0, indiferenciada, al igual que la M1, que también es bien indiferenciada, M2, que ya tiene un poco más de diferenciación, M3, que es la promielocítica, donde vemos más células promielocíticas, M4, monocítica, mielomonocítica, cuando vemos más componente monocitoide en la M5, M6, eritroide y la M7 con componente megacariocítico, ¿no? Esos son lo que nosotros podemos ver, eso es al ojo, como se dice. Pero nosotros tenemos que esperar siempre, de todas maneras, la inmunofenotipificación que se hace mediante procedimiento de citometría de flujo, ¿no? ¿Qué nos da la inmunofenotipificación? Nos da el nombre y apellido de la leucemia. Todas las células tienen receptores, todas las células tienen anticuerpos y receptores y ciertas proteínas pegadas en su superficie. Eso nos va a diferenciar si es una célula madura o inmadura. Es decir, por ejemplo, la célula, esta es una célula, es un linfocito, si tiene, por ejemplo, el receptor CD34, nos dice que es una célula stem cell, que es una célula totalmente indiferenciada, ¿no? Si tiene el TDT, también nos dice que es una célula indiferenciada, ¿no? Si tiene el CD45, nos dice que es un progenitor, que también es un progenitor. Entonces, cada receptor que tiene la célula nos va a decir qué tipo de célula es. Es como el nombre y el apellido completo de la célula, ¿no? Y en total de la enfermedad. Características, por ejemplo. Entonces, el inmunofenotipo nos va a decir primero si es, nos va a decir el linaje, ¿no? Se nos va a decir también qué tipo de leucemia es, si es una inmadura, si es madura, ¿no? Si es linfoide o es mieloide, y dentro de la linfoide si es linfoide de tipo B o si es linfoide de tipo T. Y dentro de la linfoide de tipo B, si es pre-B, B común, nos va a decir el estadiaje en la que se encuentra también la célula, ¿no? Y eso lo hace mediante receptores. Por ejemplo, los receptores para leucemia mieloide son el CD33, CD13, ¿no? Que nos dice que la leucemia es de tipo mieloide. La mieloperoxidasa, que también se utiliza en citometría de flujo. Si es linfoide, nos dice que tiene el CD10, ¿no? Si es linfoide de tipo B, tiene CD19, tiene CD20, y si es linfoide de tipo T, tiene CD3, CD5, CD7, ¿no? Entonces va a haber marcadores que nos digan qué tipo de leucemia es. Si es la leucemia con componente monocitoide, va a tener CD15, CD64, si es megacariocítica, CD61. Entonces, si es eritroide, va a tener la glicoforina. Entonces va a tener ciertos marcadores que nos va a definir qué tipo de célula es y qué tipo de leucemia es. Con eso damos el nombre completo. Leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda pre-B, leucemia linfoblástica aguda pre-T o T madura, realmente nos puede dar el nombre y el apellido de la leucemia. Eso es importante porque nos dice a qué nos estamos enfrentando. La genética, cuando mandamos estudios de genética es para hacer el cariotipo. ¿Por qué es importante esto? Porque a nosotros, los familiares, los padres, los familiares en general de un paciente que tiene leucemia nos preguntan, ¿y va a vivir? ¿Es de buen pronóstico? ¿Se va a curar? ¿No se va a curar? ¿No? ¿Lo va a heredar? Yo tengo la culpa, los papás, yo tengo la culpa, yo le heredé esto a mi hijo, o si es un paciente mayor, va a heredarlo esto a los hijos, ¿qué pasó? Lo que más preguntan es eso, ¿no? De los pacientes, si se va a curar o no se va a curar.
Y justamente la genética nos ayuda pues con el pronóstico del paciente, ¿no? Nos ayuda a catalogar qué riesgo tiene este paciente de recaer y cómo va a responder a la quimioterapia. Por ejemplo, hay traslocaciones que son traslocaciones buenas, que nos dice que va a responder bien a la quimio, probablemente llegue a la remisión solo con quimioterapia y sea útil, ¿no? El paciente al final pues se va a poder recuperar y va a llegar a la remisión y va a poder curarse. Hay traslocaciones genéticas que no son buenas, que nos dice que ni con quimio, ni con trasplante, ni con nada, así se vaya a un hospital en Estados Unidos, en Europa, realmente es muy difícil porque tiene mucha quimioresistencia, así de un trasplante. Entonces, quiero que esto lo comprendan bien porque la parte genética de traslocaciones y estudios moleculares nos dice esto, ¿no? El riesgo que tiene un paciente de responder o el riesgo que tiene un paciente de recaer o de que no va a responder al tratamiento. Las traslocaciones buenas, en este caso, en las traslocaciones a nivel de leucemia mieloide, tenemos aquí a la 821, por ejemplo, ¿no? Esto es una leucemia de bajo riesgo, ¿no? Tiene traslocaciones favorables, que nos dice que va a responder bien a la quimioterapia. Es una leucemia, por ejemplo, si este paciente tiene traslocación 821, nos dice que es una leucemia mieloide aguda de bajo riesgo. Si no tiene ningún tipo de traslocación, la leucemia, el cariotipo es normal, es de riesgo intermedio. Y si tiene un cariotipo complejo, también es un riesgo alto, ¿no? Y estas de riesgo alto, pues, definitivamente tienen que ir a trasplante porque no van a responder a quimio. Pero tampoco nadie nos asegura que el paciente post-trasplante recaiga. Las traslocaciones buenas, por ejemplo, en leucemia linfoblástica aguda, tenemos a la 1221. Es una buena traslocación que nos dice que los niños van a son el riesgo estándar, los niños van a responder bien a quimio, lo más probable es que se cure. Tenemos traslocaciones también de riesgo intermedio, como la 119, nos dice que estos niños tienen riesgo de tener complicaciones en el sistema nervioso. Y tenemos las de alto riesgo y las de muy alto riesgo, como el cromosoma Filadelfia, que también tienen el cromosoma 922. Estas también sí que son de muy alto riesgo, ¿no? Las de alto riesgo en los niños pequeños, por ejemplo, tenemos la traslocación que involucra el cromosoma 11. La mayoría de estos niños que tienen traslocación del cromosoma 11, pues no responden a quimio, tienen que ir a trasplante, muchas de esas recaen en el trasplante, y esa traslocación es mala en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ahora también nos ha ayudado mucho esto del cariotipo para eso, para poder estratificar al paciente, decir qué paciente es de mayor riesgo o no, y qué paciente también tiene que ir a trasplante o no. A esto se le ha agregado también los estudios moleculares, ¿no? Cuando el cariotipo no sale normal, tenemos los estudios moleculares que nos dicen que hay cierta mutación genética específica, que muchas veces no tienen traslocaciones genéticas que se puedan ser observadas bajo el sistema de cariotipo normal. Por ejemplo, la leucemia promielocítica es una translocación en el cromosoma 17. Tiene la proteína de fusión en el PMD-RAR. Hay una molécula, hay un medicamento que se toma vía oral, que es el ácido transretinoico, que lo utilizamos y también hace que evita que se forme o que se sintetice esta proteína de fusión. Entonces, hay remisiones incluso de tipo molecular con nuestros pacientes. Esto nos sirve para el seguimiento del paciente. Muchos de los estudios moleculares tanto sirven para pronóstico como para seguir al paciente. Entonces, con esto seguimos al paciente a través de los meses hasta que haya niveles indetectables, ¿no? Y eso se hace por PCR o se puede hacer por FISH también. El tratamiento, como les había venido diciendo, tenemos nosotros brazos que nos ayudan a tratar a un paciente. Uno de estos es el trasplante y la quimioterapia. No significa que uno sea mejor que otro, sino que cada paciente tiene diferente indicación. No significa que el trasplante me lo cura todo. Es una ayuda más, es una herramienta más que nosotros tenemos para combatir a la leucemia. Como les dije, hay pacientes que tienen diferentes riesgos.
Hay de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Los pacientes que son de alto riesgo, pues tienen la mayoría que ir a trasplante. ¿Por qué? Porque sabemos que la quimioterapia no lo va a ayudar. Entonces, hasta que vaya a trasplante le vamos dando quimioterapia. Pero cuando va a trasplante no sabemos si va a responder bien al trasplante y si no va a recaer después, porque hay pacientes que recaen después del trasplante. Entonces, el trasplante es una herramienta más que utilizamos dentro del esquema de tratamiento para el paciente con leucemia. Hay pacientes que su esquema es dos quimios y ahí tienen que ir a trasplante. La quimioterapia útil, especialmente tiene todas las quimioterapias, tanto para la leucemia linfoblástica como para la leucemia mieloide, tienen fases. La fase de inducción, la fase de consolidación y la fase de mantenimiento. La fase de inducción siempre es la más importante, porque de acuerdo a cómo responde la inducción, el paciente nos va a decir también qué riesgo es. Si un paciente responde bien a la inducción, es decir, que el paciente con la inducción elimina enfermedad de médula ósea, quiere decir que va a ir bien en la consolidación, en las posteriores quimioterapias, que es de un riesgo, es parte de la estratificación del riesgo. Pero si un paciente después de la inducción, tanto en la mieloide como en la leucemia linfoide, no responde y todavía hay enfermedad residual, es de mal pronóstico, es de un alto riesgo, que no está respondiendo a la inducción. Lo ideal es que se elimine enfermedad, cosa que de ahí consolidamos. Entonces es importante que un paciente responda muy bien a la inducción, ¿no? La inducción varía de acuerdo al tipo de leucemia. En la leucemia mieloide aguda en adultos se trata 7 días con citarabina, 3 días con daunorubicina. En niños cambia el esquema un poco, es 8 días con citarabina, 3 días con daunorubicina más 3 días de tocosidina. La leucemia mieloide, la promielocítica, se utiliza mucho en lo que es el ácido transretinoico y también se utiliza el trióxido de arsénico, el trióxido de arsénico, que también se está utilizando. En la leucemia linfoblástica aguda igual tenemos con inducción, consolidación y mantenimiento. La inducción, como siempre la voy a mencionar acá, es la más importante. Se utiliza una vez a la semana, vincristina, daunorubicina y prednisona por un mes, con profilaxis del sistema nervioso central. Siempre tenemos que ver la respuesta post-inducción. Yo diría, la más importante. Sabemos que un paciente que responde bien a la inducción en la quimioterapia, ya sea de la mieloide, de la linfoide, tiene menos riesgo de recaer. Si no responde bien, lo más probable es que no responda bien en la siguiente o que en algún momento de su tratamiento recaiga.